Vamos a hablar con alguien que ha estado sobre todo en la mesa directiva del Congreso de la República y por ello nos hemos convocado. Está con nosotros el doctor Luis Roel Alba, que ha sido vicepresidente del Congreso. Doctor Roel, buenos días. Buenos días, Ricardo. Un saludo a ti y a tu audiencia. Bueno, yo creo que como a usted y a quienes nos gusta la política, esto ha sido un golpe fuerte, ¿no? Enterarnos de esta presunta red, fruto justamente de una investigación periodística que no era justamente de ahora, sino que se fue trabajando desde hace varios meses hasta que se llegó, lamentablemente, con el asesinato de esta ex trabajadora o ex asesora del Parlamento y se fue armando este rompecabezas. Sí, es bastante triste porque afecta a la imagen institucional del Congreso. Un Congreso de la República que, como dice la Constitución, representa a todos los peruanos, Ujú. representa la voluntad popular y que sea justamente esta entidad que representa a los peruanos tenga una situación tan, ¿cómo puedo decirlo? Tan repudiable porque ¿cómo puede ser de que dentro del Congreso se estén realizando estos actos? Actos que tampoco sabemos si han sido por buscando réditos económicos, favores de puestos de trabajo o peor, favores para votaciones Ujú. dentro del Congreso de la República. Si esto último fuera así, estaremos en un escándalo bastante mayor porque entonces estaremos viendo de que han habido cambio de favores sexuales por cambios de votos y esto significaría que ha habido una corrupción en iniciativas legislativas, en inclusive mociones de censura, de vacancia, de interpelación o censura en ministros. Claro, algo que se está investigando, pero que parece cada vez va tomando más fuerza, ¿no? Con los últimos chats que decía, en los que ya se habla de favores sexuales y con estas publicaciones, pero respecto a ya la necropsia, o sea, fueron 12 impactos de bala contra esta joven y 3 en la cabeza, y hubo un total de 60 disparos. O sea, ¿quién solamente bandas organizadas del crimen pueden hacer ese tipo de acciones para contratar a dos motorizados que atenten contra una persona? Claro, aquí algo que no me parece ni siquiera algo correcto, que tanto el Ministerio del Interior como Ujú. también el Congreso de la República saquen comunicados o emitan comunicados advirtiendo y señalando de que el móvil ha sido el taxista que también falleció en este atentado contra la señorita Vidal, sí, Ujú. y no haya sido la señorita Vidal porque tuvo más impactos de bala el taxista que la señorita. Cuando ya todos los chats recogidos del celular de la víctima, como ya de lo que se ha ido investigando, se ha ido revisando de los antecedentes, en este caso, que como bien señalas, ha tenido meses de trabajo de Ujú. investigación, nos lleva a decir de que ese móvil de que ha sido el taxista se cae por todos lados. Creo que acá hay bastante que investigar y que lamentablemente yo creo que en el Congreso no es una instancia donde se va a poder Claro. encontrar la verdad. Yo creo que va a tener que ser el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, los entes encargados para podernos llevar a la verdad, porque en el Congreso hay muchos intereses. ¿Cuántos grupos parlamentarios, cuántos Ujú. congresistas habrán estado involucrados? ¿Cuántos funcionarios del Congreso habrán estado involucrados en esta presunta red? Entonces, el Congreso no es lamentablemente hoy el ente indicado, idóneo Ujú. para seguir esta Ahora, investigación. esto amerita este pedido de censura contra el presidente del Congreso, contra el señor Salguana, cuando en medio de la crisis decidió finalmente ir a China. Claro, acortó su viaje frente a la coyuntura, pero era un momento en que para muchos congresistas debió dar la cara y enfrentar la batalla directamente. Exactamente. La idea de que hay una mesa directiva, porque en la mesa directiva para todos los oyentes del Congreso Ujú. de la República tiene un presidente del Congreso y tres vicepresidentes. Se entiende que el presidente del Congreso es el titular de la entidad y cuando suceden estos hechos, Ujú. tiene a los vicepresidentes quienes pueden ejercer su labor de representación en diferentes eventos, en diferentes situaciones, para que justamente sea el titular del Congreso quien en estas situaciones dé la cara y está al frente de la situación. En el caso del viaje a China, Eduardo Salbuana pudo haber derivado esta invitación a sus otros vicepresidentes Ujú. o incluso
si él no podía asistir y sus vicepresidentes tampoco podía incluso haber delegado en el presidente o presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Claro. que es justamente el órgano dentro o la comisión encargada dentro del Congreso de ver estos temas. Claro, una suerte de canciller, además del Parlamento, ¿no es cierto? Claro. Exactamente. Entonces, acá yo creo que un falto de muñeca política por parte de Eduardo Salbuana, y también yo creo que en este Congreso el tema de viajar, de ir al extranjero, de ir a provincias y hacer una labor de representación bastante criticable, creo que este Congreso es una característica que lo puede decir de que Ujú. es parte de sus errores que ha tenido en este periodo Ahora, parlamentario. el costo político de Salguana puede ser alto, ¿ah? Porque todavía se está evaluando y cada vez toma más fuerza la posibilidad de censurarlo. Frente a una censura, ¿quién asumiría la presidencia del Congreso? ¿El primer vicepresidente o se convoca una elección solo para el presidente? Depende primero de la censura, porque hay censuras que son para la mesa directiva, es Ujú. decir, el presidente del Congreso y los tres vicepresidentes, y hay censuras individuales, que puede ser al presidente del Congreso o a un vicepresidente en específico. Cuando se da esta última, que es una censura individualizada, solo se cambia o solo se modifica al, eh, a la persona que está haciendo materia de la censura. En este Ujú. caso sería Eduardo Salbuana. Hay que recordarnos cuál ha sido el antecedente más cercano, el Ujú. caso Lady Camones. Cuando a Claro, Lady Camones se le censura como presidenta, solo se modifica en la mesa directiva la titularidad de la presidencia. Y acuérdense que entró Williams, el claro, congresista Williams de Avanza País, ingresó por Lady Camones y la mesa directiva se mantuvo igual. claro, las vicepresidencias. Ahora, con la experiencia que tiene usted de haber pasado, además en un momento bastante difícil para el país, una crisis mundial en cuanto a salud, lo que fue la pandemia, este manejo político dentro del Congreso, en momentos de crisis como el que se está viviendo ahora, y cuando ya tenemos inclusive al propio César Acuña, que le ha dado la espalda prácticamente a Salguana, que le ha quitado piso, es muy probable que él pueda dejar el cargo, ¿no? O sea, estamos en una crisis mucho más allá. ¿Qué podría originar que Salguana pierda la presidencia a nivel político interno, a nivel de las bancadas congresales? Bueno, él bien ha relatado de que la mesa directiva y su presidencia dependen de las 13 bancadas del Ujú. Congreso. Va a depender mucho, primero, de cómo van avanzando las investigaciones dentro del Parlamento y fuera del Parlamento sobre la presunta red de prostitución y quiénes han estado involucrados Pero ¿habría en que esperar esta hasta red. marzo o debería convocarse una sesión extraordinaria? Yo creo que, para empezar, cuando se convoca una sesión extraordinaria por parte del Congreso de la República, cuando hay un receso parlamentario, que es el que estamos hoy viviendo hasta Ujú. abril del presente año, es con agenda cerrada, es decir, con una agenda limitada y establecida por quién, por la mesa directiva. Claro. Dudo mucho que Eduardo Salbuana convoque a un pleno extraordinario con agenda cerrada y que uno de los temas de la agenda sea su moción de censura. Eso es por un lado. Claro, el Congreso se puede autoconvocar. Eso iba a ser mi siguiente pregunta, El claro. Congreso se puede autoconvocar, pero va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque requieres una gran mayoría de firmas en esta autoconvocatoria, que también tiene una agenda cerrada en esa autoconvocatoria, y para ello necesitarías tener también los votos de quienes, de las bancadas que están hoy por hoy en la mesa directiva, es decir, Alianza por el Progreso, Fuerza Popular, Avanza País y Perú Libre, que sumando todos ellos tienen una mayoría, por lo menos, además de otros aliados que son sus satélites, Ujú. que imposibilitarían esta autoconvocatoria con agenda cerrada por parte del Congreso. Entonces, yo lo creo que ¿cuál va a ser el derrotero Sí, de esta situación? Van a esperar las investigaciones, no tanto en la Comisión de Fiscalización del Congreso de Burgos, que también tiene un móvil político personal, hay que dejarlo bastante claro, sino más bien en las instituciones que no están en ese sentido politizadas, como pueden ser el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú sobre estos hechos. Y que cuando vamos advirtiendo por parte de la prensa, que ha sido un gran aliado para advertir todos estos actos de corrupción en el pasado y en la actualidad, que nos permitan saber
¿Qué fue lo que en realidad pasó con la señorita Vidal y con esta presunta red? Si en verdad cambiamos el término presunta por una real red de prostitución dentro del Congreso. Y de ser así, ver hasta dónde llegó la responsabilidad de Eduardo Salbuena y las designaciones que él ha tenido en los funcionarios de confianza en esta situación. Claro. Ese es otro tema, el de la convocatoria a funcionarios de confianza, porque hay una persona justamente que está involucrada en todo ello. ¿Cómo se hace la contratación de estos altos funcionarios? ¿Los propone el oficial mayor o los lleva el presidente del Congreso de la República? Hay que señalar de que el Congreso de la República tiene trabajadores de confianza Ujú. como trabajadores de plazo indeterminado que son de servicio parlamentario. Así es. Estos últimos pueden, si bien tener su puesto determinado, pueden también ser nombrados para asumir cargos de confianza. Por ejemplo, el oficial mayor tiene Giovanni Forno, en las anteriores como Hugo Rovira, Ujú. como Ángeles, que han sido oficiales mayores, tienen dentro del funcionamiento del círculo parlamentario un cargo específico, pero por su experiencia, por su trayectoria, son convocados usualmente a ser oficiales mayores. Ujú. También hay el caso, por ejemplo, de otro oficial, que ha sido oficial mayor, pero que ya no pertenece al ejercicio parlamentario, que es el señor Sebasco. Claro. El señor Sebasco hace ya años que ha transcurrido que ya no es parte del servicio parlamentario, pero lo han designado en este periodo parlamentario como oficial mayor, como trabajador de confianza. Claro. Es decir, Entonces tú puedes elegir trabajador de confianza o trabajador de servicio parlamentario. Sobre el trabajador de confianza, teóricamente, teóricamente hay lo que se llama el Estatuto de Servicio Parlamentario, que establece ciertos requisitos para asumir ciertas funciones dentro del Congreso, es decir, jefaturas, direcciones, cargos de asesores, cargos de técnicos, de asistentes, etc. ¿Qué ha sucedido lamentablemente en estos últimos años? La mesa directiva aprueba suspender este estatuto. ¿Para qué? Para bajar los requisitos. ujú. Y de esta manera, cuando bajas los requisitos, puedes convocar a personas que teóricamente no cumplirían con las exigencias académicas y profesionales, pero al bajarlo estableces requisitos menores para un acceso de personas que han trabajado en la campaña de un congresista, que son amigos de los congresistas, se lo quieren traer a su despacho, etc. Por un lado, uno diría, bueno, el congresista tiene justamente la libertad de Claro. trabajar con quien mayor confianza le dé. Pero ¿cuál es el problema? Estas personas de confianza no reúnen los requisitos para asumir una función tan importante como es el de servir a la ciudadanía a través de su congresista. Correcto, sí, pues. Yo quería hacer una pregunta porque nuevamente ha reaparecido en las redes sociales Mirta Vázquez. Y lo primero que apareció luego de estas denuncias de la presunta red de prostitución es de la existencia de este sótano, ¿verdad? Que ella desconocía, pero que los periodistas que hemos cubierto años conocíamos de la época de Carlos Ferrero, ¿no es Exactamente. cierto? ¿Usted ha llegado a ingresar a ese sótano? Ese sótano tiene una conexión con lo que se llaman las catacumbas, que De- están del Congreso de la República. Que fueron descubiertos durante la época de Marta Hildebrand. Exactamente. Correcto. Y esto tiene un vidrio, las Ujú. catacumbas, encima de lo que es la cafetería de los congresistas. Entonces Claro. uno puede apreciar las catacumbas, inclusive puede conocerlas. Entonces no es algo de que, como dice, que sea desconocido para los que han participado en un momento como congresistas o como asesores o inclusive periodistas, cronistas Claro. del Congreso. Bueno, conocíamos, pero nunca hemos bajado, al menos. No, claro. Al menos lo conocemos, pero nunca No, hemos las entrado. catacumbas es que es Claro. algo bastante interesante porque, imagínate, dentro del Congreso de la República que tengas catacumbas es algo bien interesante, ¿no? Y No, las catacumbas sí hemos ido. Cuando claro, se que está descubrieron, abajo de claro, la y las cafetería. pinturas que hay y todo eso, los Claro, murales. pero ahí nomás están ese pasadizo que justamente menciona la ex congresista Mirta Vázquez y que, como tú mencionas, eso estaba en la época de Ferrero, ¿no? Ujú. Ya creo que a más de 20 años. Entonces, cuando apareció este tema, yo digo, algo como que es conocido y que lo que yo me acordaba, ese era utilizado también para que la mesa directiva pueda almorzar. Ya. Porque así como los congresistas en general teníamos la cafetería,
ese espacio era para que la mesa directiva pudiera almorzar, coordinar Algo y privado. etcétera. Algo más privado, Ujú. ¿no? Privado, pero no privadito, como dijo ella. Exactamente, exactamente. Entonces yo lo vi como que se había exagerado en ese extremo. Ujú. Yo más bien me preocuparía por qué situaciones se han dado, no tanto en este supuesto no búnker que se Ujú. denominó dentro del Claro, porque despacho. hablaron hasta de De jacuzzi, ¿no? jacuzzi no, y yo el jacuzzi no he escuchado, pero sí he visto la sala que tiene para almorzar, Ujú. que lo utilizaba la mesa directiva y que está cerca o próximo, muy próximo a estas catacumbas que están, como le digo, por encima de lo que es la cafetería, que uno lo puede ver porque está todo con Claro, un piso de vidrio. perfecto. Anoche, repasando un poco la tele, los programas periodísticos, apareció una denuncia de que el congresista Cerrón, que es segundo vicepresidente, usted también ha sido segundo Exactamente. vicepresidente, y por eso le hago la pregunta. Yo dije, justo esto no se me puede pasar. Tiene 47 trabajadores a su servicio, 4 oficinas. Usted cuando fue vicepresidente, segundo vicepresidente, llegó a tener 4 despachos, 47 trabajadores a su cargo. No, para nada. Y es más, aquí creo que, y eso es algo de que uno lo puede ir apreciando con el Ajá. aumento presupuestal que ha tenido el Congreso desde el 2021 en adelante. Pero es una exageración, 47, ¿no? O sea, Exactamente. Y uno, en mi época no había tantos trabajadores. Inclusive, en mi época, habían trabajadores de servicio parlamentario. Es ujú, decir, trabajadores del propio Congreso que estaban ya contratados desde hace tiempo. ujú, Y los trabajos con confianza creo que no eran más de 4 o 5. Y ¿cuál es el problema? Se ha estado dejando de lado la experiencia, la especialización que ha tenido el servicio parlamentario para contratar a personal de confianza, y por ello tenemos que el Congreso de la República en la ley de presupuestos de 2021 hasta la actualidad quedó aumentando exponencialmente ujú. los millones, porque y son millones en presupuesto, y que uno pensaría, bueno, ¿en qué se gasta tanto? En planillas. Se está gastando siempre en el Congreso de la República exponencialmente, año a año, en aumento de planillas. No hay infraestructura como bien dicen que van a hacer Ujú. un local de playa o una biblioteca Claro. o inclusive un pequeño hospital o clínica. No se está gastando en eso. Porque, si usted puede apreciar, Ujú. todos esos proyectos han quedado proyectos. Sí, Pero lo que sí se aumenta es en el pago de planillas. claro, y ahora viene el Senado también y se está preparando la compra de un edificio que está entre Carabaya y Guayaga, si no me equivoco, ¿no? Bueno, yo quiero a otro tema, aprovechando su presencia, doctor Roel. 39 partidos políticos. O sea, el presidente del jurado estuvo hace una semana justamente donde usted está ubicado y nos decía de esto y de cómo se va preparando el proceso electoral para garantizar que su transparencia, pero también a él y a todos nos preocupa que haya tantos partidos políticos, tantos eventuales candidatos. Se espera la posibilidad de que el Congreso pueda aprobar esta ley que permite las alianzas políticas con menor porcentaje, pero ¿hacia dónde estamos apuntando? ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿A seguir con un Congreso fragmentado, con autoridades que tienen bajísimo respaldo durante los procesos electorales? A ver, 39 es lo que tenemos ahora. Ahora, claro. Es la Ajá, fotografía de ahora. claro, la fotografía ahora. Para abril, la Ujú. expectativa que se tiene es llegar a casi 50 partidos Así es. inscritos y con la posibilidad de entrar a las elecciones generales. Entonces, esa fotografía puede Ujú. empeorarse en el tema de una fragmentación política llegado a las elecciones. También hay que pensar en el elector. Creo que el elector va a tener, si entran a participar, porque puede ser que estén listos o habilitados para participar, pero tal vez no participan, ¿no? Porque Claro. eso también genera un costo que no muchos pueden asumir. Sería tener primero una votación para presidencial en la cartilla, Ujú. luego para senador a nivel nacional, senador para el distrito electoral, Correcto. luego para diputados Ujú. y terminando Parlamento Andino. Así es. Entonces, tú tendrías literalmente un tríptico Ujú. para votar en estas elecciones. Como Pero dicen unos colegas, una sábana. un tríptico, pero de ingeniero, de arquitecto, eso fuera, Claro, ¿no es exactamente, cierto? una especie de plano de un Claro. edificio, ¿no? Y esto nos puede generar que para el ciudadano genere un desincentivo de elegir mejor, sino Ujú. más bien por cumplir o vicio el voto
o voto con lo primero que me encuentre o con lo que me suena o le parece bonito. Ujú. Y esto va a generar qué situación para la política nacional. No solo fragmentación, sino de que los que lo representan no van a ser elegidos porque fue un voto pensado, sino fue un voto para solo cumplir y no pagar la multa. Y esto también puede generar luego complicaciones con crisis políticas. El desazón de la sociedad peruana frente a quienes los gobiernan, porque en verdad no los representa. El tema de las alianzas, me parece importante de que el Congreso vea incentivos para aglutinar por lo menos a los nuevos partidos para que estos casi 50 que van a aparecer o que podrían estar para abril puedan juntarse. Ujú. Lamentablemente no hay ese incentivo, porque si por cada alianza que se va generando, un partido que se va aliando a uno, se le aumenta la valla electoral. Claro, ese es el tema. Y exactamente esto es un desincentivo. Los partidos pequeños o nuevos no van a querer aliarse sabiendo de que si se alían va a aumentar por cada uno que se vaya agrupando un porcentaje adicional a lo que ya se le está exigiendo como valla electoral. Hay que acordarnos que en las elecciones pasadas hubieron más de una decena de partidos políticos que la gran mayoría ya no existen, porque no Claro. pasaron la valla. No llegaron ni al 1% incluso. Exacto. Y al final, los que pasaron a la segunda vuelta no tuvieron una gran representatividad. Caso de legitimidad de 10, 11, 12%. Exacto. Poquísimo. Entonces, si uno dice, oigan, ¿quiénes fueron a la segunda vuelta? Fueron candidatos que tuvieron menos del 15%. Ujú. Cada uno de ellos. Así Es es. decir, menos del 50% entre los dos. No representan ni la mitad de los peruanos. Y cuando, claro, asumen el poder, esta representación es bastante baja. Correcto. Sí, pues es un tema que en realidad tiene para seguir hablando, así que el tiempo nos está ganando, me dice el equipo de No te producción. preocupes. Y seguiremos hablando porque se quedan varios casos. Yo quiero hablar sobre el tema de los casos de los cócteles. Usted que es un destacado jurista que conoce mucho, pero será motivo para una nueva Listo, conversación. Ricardo. Para otra oportunidad. No te Así es. preocupes. Muchísimas Muchas gracias al doctor Luis Roel por esta conversación. Nos vamos, termina esta edición de Diálogo Abierto. Ya en febrero tendremos mucho más tiempo para seguir hablando y, por supuesto, para seguir comentando las noticias. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días.